Buenas noches, hermanos, buenas noches, juventud. Hoy quiero que hablemos de un tema, el perdón. Muchos hemos escuchado hablar del perdón, muchos decimos que hemos perdonado. Todos creemos saber qué es el perdón, pero muchos de nosotros no sabemos perdonar. Una cosa es saber la teoría y otra cosa es estar en la práctica. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo del 13 al 15, por favor. Mateo 6, del 13 al 15. Y coloquemos este momento en las manos de nuestro Padre poderoso, nuestro Señor Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús, a ti te doy toda honra, toda gloria, todo poder, toda alabanza y toda adoración. Señor, yo te pido que seas tú obrando a través de mí, que seas tú hablando a cada necesidad, a cada mente y a cada corazón. Señor, hoy queremos tocar un tema del perdón, Señor. Pero yo te pido que seas tú, Señor de los cielos, llevando esta palabra a aquellas personas que aún no han sabido perdonar. Aquellas personas que aún andan en amargura, en dolor, en tristeza, en llanto, Señor. Aquellas personas que han sido y se han convertido en murmuradores, chismosos, mentirosos, Señor. Aquellas personas que se han vuelto iracundas, Padre Santo, porque en su corazón hay un dolor, en su corazón hay una tristeza, Señor. Aquellos que aún no han visto, Señor, tu gloria y llevan tal vez mucho tiempo en la iglesia o asistiendo a una iglesia, pero aún, Señor de los cielos, no han podido ver tu gloria, tu misericordia y tu poder, porque en su corazón hay dolor, hay llanto, Señor. Padre, yo te pido que esta palabra sea rearguyendo, sea trayendo sanidad a sus mentes, a sus vidas y a sus corazones, y que tu precioso Espíritu Santo sea dando la salida, Señor. Jesús, toma el control de mi vida, de mi mente y de mi corazón, y esa palabra que tú me dijiste que les diera, sé tú hablándola a través de mí. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y que seas tú quitando la aflicción de tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mateo 6, del 13 al 15, dice: Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así como yo deseo que Dios me perdone, yo debo perdonar. Dios, cuando perdona, nunca más se vuelve a acordar de mis pecados. Es más, a Dios se le olvida que ya me perdonó. Es más, a Dios se le olvida que ya se le había olvidado que me había perdonado. Por lo general, a nosotros cuando nos hacen algo, nos hacen un daño, siempre tenemos ese recuerdo en la mente. Siempre tenemos ese dolor presente. Yo recuerdo que cuando yo estaba comenzando las cosas de Dios, siempre decía: yo voy a trabajar duro, voy a hacer lo posible para que a mi hijo nunca le falte nada. Voy a hacer lo posible para que mi hijo siempre tenga un papá cerca a él. Pero porque en mi corazón había dolor, porque tal vez nunca tuve ese papá cerca a mí. Tal vez nunca tuve ese papá que yo quería que me defendiera, o ese papá que me hablara, o ese papá que me diera un consejo, porque mi papá nunca pudo estar ahí. Y siempre quise evitarle dolores a mi hijo, evitarle que mi hijo fuera a sufrir. Siempre quise darle todo a la mano para que él no tuviera que sufrir. Pero hay momentos en que todos tenemos que pasar una prueba, todos tenemos que tener un sufrimiento. Hay momentos en los que nos van a hacer cosas, donde vamos a tener circunstancias duras, donde vamos a sufrir dolor, vamos a llorar. Pero son en esos momentos donde nosotros debemos acudir a la sangre de Cristo, para que Él nos limpie, para que Él nos lave. Debemos decirle al Espíritu Santo que nos ayude en ese momento, para que ese dolor no se meta en mi alma y ese dolor no me cause sufrimiento. Tenemos que tener en cuenta la historia de David. La palabra de Dios dice que David ociosamente un día subió a la terraza, vio a Betsabé desnuda bañándose, la deseó, la codició, la llevó a su cama, se acostó con ella y la dejó embarazada. Por causa de ese pecado él cometió otro pecado. Primero adulteró, después cometió otro pecado, mandó a matar a Urías Eteo. Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Después de que mató a este hombre, se quedó con Betsabé. Pero ¿qué pasa? Su pecado tuvo consecuencia. ¿Y la consecuencia cuál fue? Primero, ese hijo murió. Después, uno de sus hijos abusó de una de sus hijas, de las hermanas.
otro hijo que se enteró que habían abusado a su hermana, mató a ese hijo. Y el pecado de David se fue extendiendo. David tuvo consecuencias en su pecado. David tuvo que llorar, tuvo que pedir perdón. David fue asesino, adúltero, mentiroso. Pero Dios dice que David era un hombre conforme a su corazón. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que adulteró, que mató, que mintió. Y para Dios era conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque cuando David supo que el Señor había descubierto su pecado, se postró y lloró. Lloró amargamente, pidió perdón. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, decía David. Clamó, gimió, lloró, hermanos. Porque él reconoció su pecado. Él pidió perdón. Él quiso que su pecado fuera perdonado. Él se postró ante el Señor, le lloró, le gimió, le clamó. Y el Señor perdonó su pecado. Pero negó al Señor. Pero nunca Dios se acordó de eso. Nunca el Señor se acordó de que Pedro lo había negado. Porque el Señor ya sabía que lo iba a negar. A Esteban, la palabra de Dios dice que a Esteban lo apedrearon. Y mientras lo apedreaban, él decía que veía ángeles que descendían. Y decía a Dios: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mismo Señor Jesucristo en la cruz, aún el Señor en la cruz perdonaba. Él los perdonó. Aunque nadie le estuviera pidiendo perdón, Él perdonó. El perdón tiene que ver con algo que se llama restitución. Cuando nosotros mantenemos un dolor por algo que nos han hecho, nosotros mantenemos prisionera a esa persona que nos hizo daño. Y puede que la persona más adelante se convierta al cristianismo, se convierta a Dios, pero nosotros seguiremos viviendo en amargura. Hay gente que le podemos decir sinceramente perdida en el infierno. ¿Por qué? Porque hay gente que dice: yo no perdono. O hay otros que dicen: perdono pero no olvido. Son sinceros, pero su sinceridad los está dejando en el infierno, hermanos. ¿Por qué? Porque no saben perdonar. El perdón es como honrar a los padres, es como honrar a padre y madre, para que nos vaya bien, dice la Biblia. No importa si sea el papá bueno o sea el papá malo, hay que honrarlo. Si es bueno o es malo, es lo mismo. Nosotros debemos honrar a nuestro padre, a nuestra madre, que nos hicieron mucho daño, que nos hicieron sufrir. Tal vez un padre que abusó de una hija. Hay que perdonar, hermanos. Es doloroso, claro que es doloroso. Es triste, claro que es triste. Recuerdo que en una ocasión mi papá me dijo: usted no es hijo mío. Usted no es hijo mío. Fue para mí doloroso. Fue muy doloroso. En ese momento sentí rabia contra mi papá, sentí odio. Pero hubo un momento en que el Señor me puso a mí en el corazón perdonar a mi papá. El Señor sanó mi corazón. Y recuerdo cuando lo vi, yo lo abracé, le pedí perdón. Y cuando yo le pedí perdón por cosas que yo no había hecho, mi papá cayó de rodillas llorando y me dijo: hijo, perdóname. Ahora yo tengo una buena relación con mi papá. Yo lo veo, lo abrazo y siento amor por él. ¿Por qué? Porque yo decidí perdonar. ¿Por qué? Porque el Señor me pidió que perdonara, que olvidara, que dejara eso. Ahora lo recuerdo, pero por testimonio. Pero no me duele, hermanos, porque eso fue algo que el Señor usó para trabajar en mi carácter, para moldearme en mi carácter. Porque la palabra de Dios dice que todas las cosas son para bien, de acuerdo al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Hay algo o hay dos cosas que impiden que nosotros podamos perdonar. Uno es el instinto de supervivencia. Es donde yo digo: me conviene perdonar, yo no me dejo pisotear. Yo soy bobo pero no soy estúpido. A mí nadie me va a ver la cara. Y comenzamos a sacar un poco de excusas y cosas y argumentos sin sentido. Porque hay un instinto de supervivencia en mí. Si a mí me llegan a dar, yo no pondré la otra mejilla, yo devuelvo la cachetada. Son cosas, es nuestra supervivencia la que está hablando. Y hay otra, es el instinto de justicia. O sea, que todo lo queremos por partes. Lo que llama la palabra de Dios el ojo por ojo, diente por diente. Si a mí me pegan, yo pego. Si a mí me golpean, yo golpeo. Pero eso no es la palabra. Eso no es el perdón. El perdón es como cuando tú tienes un accidente, digamos que un accidente automovilístico, te cortas todo el brazo, el hueso, todo, y simplemente el brazo queda colgando
de un pedazo de piel. Una telita de piel queda colgando el brazo. Los médicos se llevan, reconstruyen tu brazo, reconstruyen todos los nervios, vuelven y unen todos los nervios, tendones, sellan el hueso. La mano recupera toda la movilidad. No pierdes la fuerza, tienes la misma fuerza que tenías anteriormente. Te queda una cicatriz de lado a lado. Pero cuando tú miras esa cicatriz, te tocas y te acuerdas, no te va a doler. Es un recuerdo de un accidente. Un recuerdo de algo que tú viviste, que por algún momento te hizo sufrir, te hizo llorar, te hizo sentir dolor. Pero ahora tú lo miras, ya no te duele, ya no sientes nada, pero está la cicatriz. Así es el perdón. Tal vez te acuerdes de aquello que te hicieron, pero en tu corazón no va a haber dolor. En tu corazón no va a haber sufrimiento, no va a haber llanto. Porque ese es el perdón. Quiero que veamos Efesios capítulo 4 versículo 31. Y dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdonó, hermanos. Dice que si nosotros no perdonamos, el Señor tampoco nos puede perdonar. ¿Por qué? Porque hay un argumento que Satanás va a levantar. Cuando yo vaya a la presencia de Dios y esté clamando y esté gimiendo, y si yo tengo algo contra un hermano, si yo tengo dolor contra alguna persona, el Señor no me lo puede perdonar. Porque yo no he perdonado a esa persona. Y no porque Dios no quiera, sino porque Satanás levanta su argumento y dice: Dios, tú no lo puedes perdonar, porque éste no ha perdonado. Tenemos que siempre pedirle al Señor que escudriñe nuestro corazón. La palabra de Dios dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y también dice la palabra de Dios que de toda cosa guardada, guarda mi corazón. Guarda mi corazón de toda cosa guardada. Vamos a Marcos capítulo 5 versículo 5. Quiero que pongamos mucha atención con este tema, porque créanme que hay muchas personas que aún siguen con este dolor. Aún hay personas que creen que han perdonado, pero nos vamos a dar cuenta que hay cosas en nuestro corazón que aún no han sido sanas. Marcos 5:5 dice: y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Aquí la palabra herir es desbaratar, es destrozar, es desencadenar. La herida significa desbaratar en lo más profundo del dolor. La persona herida se torna sin belleza. Lo único que transmite dolor es resentimiento. Por eso dice que andaba de día y de noche andando voces en los montes y en los sepulcros. Se hería con piedras, se golpeaba. Vamos a Salmos 37. Salmos capítulo 30 versículo 7. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Ese salmo fue escrito por David. Dice que el Señor escondió su rostro. David fue turbado. Mientras una herida no sea sanada, la persona no podrá hallar descanso. Mientras no tengamos nuestras heridas sanas, no hallaremos descanso, hermanos. Porque siempre vamos a tener el argumento ahí. Siempre vamos a tener ese dolor presente. Siempre vamos a estar sufriendo. Siempre vamos a estar llorando. Siempre, hermanos. No importa lo que hagamos. No importa que prediquemos la palabra. No importa que hagamos de todo en la iglesia. Si está el dolor ahí, Dios no puede hacer nada. Nosotros tenemos que ser lavados, limpiados, sanados. Vamos a Isaías 63. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Y Salmos 102, 2. Ya vamos a explicar esto porque lo estamos leyendo. Lo que les digo, quiero que vayamos y profundicemos sobre el perdón. ¿Cuál va a ser mi actitud?
Dice Salmo 102:2: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Una persona herida siempre tendrá angustia, siempre estará en aflicción, o sea, va a estar como encarcelada. Una persona herida pierde la fuerza, la motivación, pierde el interés hacia las cosas o hacia las personas. Una persona herida tiende a ser perfeccionista. Una persona herida no acepta ayuda y al final caen derrotadas. Al final dejan de luchar. Al final dejan de pelear. Una persona herida siempre está buscando la aprobación y el afecto en todo lo que haga. Y por lo general siempre terminan haciendo cosas bajas para ser parte de un grupo. Una persona herida siempre, hermanos, siempre se está por debajeando. Una persona herida pierde su autorrespeto, digámoslo así. Una persona herida, hermano, nunca se valora a sí mismo. Quiero que miremos si algo que yo le he llamado siempre pruebas para ver si necesito perdonar. Hagamos este test. Yo voy a hacer unas preguntas. Cada uno de ustedes en su corazón sabe si tiene que perdonar o no tiene que perdonar. La primera, ¿cuál es? Si llegan a mí los recuerdos y siento dolor. Si te acuerdas de aquello que te hicieron y tú sientes ese dolor, es porque necesitas perdonar. Cuando culpamos a otros por las cosas que a mí me pasan o por las cosas que suceden a mi alrededor, es porque hay amargura en mi corazón. Entonces necesito perdonar. Cuando me da temor tomar decisiones, porque no quiero equivocarme, porque me da miedo de pronto que se burlen. De pronto en algún momento pasó eso. En algún momento sentiste la burla de las personas y no quieres volver a cometer eso, ese error de pronto. Hermano, créame que los mejores o los más grandes descubrimientos o todo lo que tenemos, siempre hubo un error, siempre hubo una equivocación. Pero póngase a pensar, si alguien no se hubiera equivocado, no tendríamos lo que tenemos ahora. Cuando tengo baja autoestima, eso es un símbolo de que necesito perdonar. Cuando soy negativo, símbolo de que necesito perdonar. Cuando me estoy quejando constantemente, yo sé que muchos de ustedes conocerán, y yo conozco mucha gente, siempre se están quejando, siempre están llorando, siempre están peleando, nada les gusta, nada les parece bueno, necesitan perdonar. Cuando no puede expresar lo que siente, una persona que ha sufrido dolor o humillación, violación, por lo general es una persona que no expresa lo que siente. Por lo general es una persona que guarda sus sentimientos en lo más profundo de su corazón, pero llega un momento en el que tiene que explotar. Y esas personas por lo general explotan ¿cómo? A través del alcohol, el cigarrillo, los vicios, las fiestas, esas cosas donde ellos se amparan, donde se refugian. ¿Por qué? Porque hay un dolor en su corazón y necesitan perdonar. Cuando siente inseguridad en todo momento. Las personas inseguras siempre necesitan perdonar. Aquellos que sufren de inseguridad, que siempre que van a hacer algo, ese temor, es porque necesitan perdonar. Perdonar va más allá. Perdonar es querer hacerle bien a aquella persona que nos hirió. La persona herida se hace portadora de malos espíritus, se hacen por lo general iracundas. Esas personas por lo general que han sido dolidas, que han sufrido y que no han podido perdonar, por lo general son personas que están hiriendo a otras personas. Siempre están molestando, haciendo sufrir a otras personas, están criticando, están juzgando, murmurando, porque tienen resentimiento en su corazón. Quiero que veamos una lista de las cosas que yo debo perdonar, una lista de las cosas de perdón. Y algunos de ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cuál lista? Sí, yo quiero que veamos a quienes debemos perdonar. El primero es, vamos a perdonar a Dios. ¿A Dios? Sí, a Dios. Y no porque Él se haya equivocado, y no porque digamos que Él haya embarrado en algo, Él haya cometido algún error con nosotros, no. Vamos a perdonar a Dios porque
En algún momento tú oraste por algo, lloraste por algo, clamaste por algo y tal vez la respuesta no vino. En algún momento tuviste algún familiar, algún hijo, una hija, un novio, una novia, una esposa, un esposo, un hermano, un familiar que estuvo, no sé, alguna enfermedad, alguna prueba y pasó un momento difícil y tú clamaste, oraste por esa persona. Tal vez el Señor se la llevó, tal vez el Señor decidió llevarse a esa persona y tú sentiste dolor, sentiste rabia, pensabas que Dios no te escuchaba tus oraciones, pensabas que Dios no te había escuchado y te había dado la espalda. Perdona a Dios, no porque Él se haya equivocado, sino porque tal vez tú no lo supiste entender. Es necesario que tú lo perdones. Perdonar a nuestra esposa o a nuestro esposo por algún disgusto que se haya tenido. Tal vez tu esposo o tu esposa te engañó, te maltrató. Tal vez no hay amor en tu esposa o en tu esposo. Tal vez se niega a estar contigo. Tal vez no te da la vida que tú te mereces. Tal vez no reconoce las cosas buenas que tú tienes. Tal vez siempre te está menospreciando. Perdónalo, perdónala. Dile: Señor, yo perdono a mi esposo, a mi esposa, a mi cónyuge. Señor, hazme la persona que él o ella quiere que yo sea, o ella necesita que yo sea, o él necesita que yo sea. Por lo general siempre estamos pidiéndole a Dios que cambie a mi cónyuge, pero nunca le decimos: Señor, cámbiame a mí. Si nos damos cuenta, nosotros no amamos primero a Dios. Dios nos amó a nosotros, y por causa de que Él nos amó a nosotros, ahora nosotros lo amamos. No esperes a que tu cónyuge te ame. Ámalo tú. Y cuando tú lo ames, lo respetes y le des el lugar que se merece, Él te va a amar, te va a respetar y te va a dar el lugar que tú te mereces. Debemos perdonar a nuestros padres. En algún momento tal vez murmuraron contra ti, o te prohibieron cosas, no te dejaron hacer algo que tú querías hacer. Algunas ocasiones es por nuestro bien. O algún padre que abusó de su hija o de su hijo. Tal vez te abusaron. Y es un momento doloroso, duro. Es un momento que te hace llorar. Perdónalo. Perdónalo y dile: Señor, yo perdono a mi padre, yo perdono a mi madre porque me abandonaron, o porque abusaron de mí, o porque no me dieron la vida que yo creo que yo merecía. Señor, yo los perdono en el nombre de Jesús. Recuerda que el perdón es una decisión. Si no amamos y no arreglamos el pasado, no vas a poder tener un buen futuro. Tienes que cortar de raíz. Tienes que acabar con el sufrimiento. Perdonemos a ese líder, o a esa iglesia, o a ese amigo que en algún momento nos decepcionó. Tal vez tuviste un líder de tu iglesia y te decepcionó. O tal vez estuviste en alguna iglesia y el pastor te decepcionó. O algún amigo te decepcionó. Perdónalo. La palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús. Solo en Él. Nosotros somos humanos y siempre nos equivocaremos. Así como alguien se equivocó contigo, así mismo tú te pudiste haber equivocado con alguien. Dale ese perdón. De pronto hay problemas que no arreglaste, problemas que están en tu pasado y nos han de seguir por la eternidad, problemas que seguirán con nosotros por toda la eternidad. Córtalos, arréglalos. Perdonemos a nuestros hermanos o nuestros familiares. Te menospreciaron, hicieron burla de ti, ensuciaron tu túnica de colores, como le pasó a José, que por su túnica de colores lo vendieron, por un sueño que él tuvo, lo vendieron como esclavo. Pero no se estaban dando cuenta que eso que ellos hicieron era simplemente el principio del ministerio de José. Tal vez ese dolor que tú has sufrido, tal vez esa burla que han hecho tus hermanos,
tus familiares. Tal vez en algún momento te dijeron, tú no vas a ser nadie en la vida, tú eres un fracasado, tú eres un tonto, un torpe. Tal vez todas esas cosas que te dijeron son el principio de tu ministerio. Perdona a ese profesor o esa profesora que en algún momento te hizo sentir como un idiota. A ese profesor que tal vez dijo, nadie bueno saldrá de ti, nada bueno podrá hacerse de ti. Siempre serás un torpe, siempre serás un bruto. Conozco personas a las que sus profesores les dijeron esas palabras. Perdona a ese exnovio o a esa novia por ese engaño o esa mentira. Tal vez te hirió porque te mintió, te engañó con tu mejor amiga, con tu mejor amigo, con tu vecino, con tu vecina o con cualquier fulano que tú no conozcas. Si te engañó es porque simplemente no se supo valorar y no supo valorarte como persona, como mujer, como hombre. Perdónalo. Porque más perdió él o más perdió ella. Sí, se privó de ti, se privó de lo que tú eres, se privó de lo que tú tienes en tu corazón, se privó de ver lo que Dios iba a hacer contigo. Simplemente decidió salir de tu vida. Perdónalo. Perdona a esa persona que te subestimó, que te hizo sentir inferior. Siempre hay alguien que te está subestimando, siempre hay alguien que te va a hacer sentir inferior, siempre hay alguien que va a alardear por lo que tiene. Tal vez tenga más que tú, o tal vez tenga menos que tú, pero siempre hay alguien que te va a menospreciar, y eso hace parte de la vida cristiana. Perdona a tus hijos. En ocasiones no nos gustan lo que nuestros hijos hacen o dicen. Perdónalos. No guardes rencor contra ellos. Perdónate a ti mismo. Primordial. Debemos perdonarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos acordamos de lo que Dios ya nos perdonó, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Muchas veces estoy siempre pensando en, ¿será que el Señor me perdonó? ¿Será que el Señor se olvidó de lo que yo he hecho? Oh, siempre estamos recordando aquel pasado, aquellas cosas que hicimos. Siempre nosotros nos estamos recordando eso, pero esos son argumentos del enemigo. ¿Para qué? Para siempre tenernos ahí, sometidos. Satanás, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente. Siempre está pendiente de quién puede devorar. Siempre, hermanos. Perdonemos. Reconozcamos a Dios como nuestro Señor, como nuestro soberano. Reconozcamos que Dios está sobre nosotros. Dios tiene el control total de nuestras vidas. Dios es el dueño de nuestras vidas. Somos su propiedad. Somos su tesoro más preciado. Y a Él debemos obedecerlo. Cuando tú perdonas, ya tú no haces lo que quieres, sino lo que Él te dice que debes hacer. Cuando hay luchas en nuestras vidas, es porque no hemos perdonado y no hemos dejado que Dios reine por completo en nuestras vidas. Tal vez hay personas que tienen problemas en su área financiera, o en su área sexual, o en su área emocional, en su intelecto. Tal vez no entiende cuando le explican las cosas. Puede ser eso que te hicieron, que te hizo daño. Perdona. Perdona y deja atrás todo lo que te han hecho. Perdona y deja atrás todo lo que te han hecho sufrir, todo el dolor que hay en tu corazón. Trae a tu mente a aquella persona que te hizo daño. Trae a tu mente a aquella persona. Recuerda aquel momento doloroso. Sí, yo sé que duele. Recuérdalo. Ahora dile: Señor, yo sé que no puedes, yo sé que es duro, pero dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo perdono. Y di el nombre. Dilo, porque lo que tú confiesas con tu boca es para salvación. Dilo para que Satanás no tenga ese argumento. Si tú lo dices mentalmente, Satanás no escucha tus pensamientos, y Satanás es legalista. Y él va a decir: Señor, no lo puedes bendecir porque aún no ha perdonado.
Dios puede decir, sí, claro, él en su mente perdonó, pero Satanás, como es legalista, dirá, sí, pero yo no escuché. Por consiguiente, tengo un argumento. Así que es necesario que tú declares con tu boca, porque con la boca se declara para salvación, se confiesa para salvación. Y Señor, yo perdono a, y di el nombre: Joaquín, Esteban, Paula, Sofía, Mónica, Carlos, Andrés, Luis, Pedro, Juan. Di el nombre. Señor, yo perdono a Juan, porque me hizo daño, porque me lastimó, porque me menospreció, o porque te abusó. Señor, fue algo que me dolió mucho, que me causó mucho dolor, algo que destruyó mi vida por ese momento. Pero recuerda que el Señor Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. El Señor quiere recoger tus pedacitos. Ese corazón destrozado, el Señor quiere volverlo a armar. Perdónalo. Y Señor, yo perdono a fulanito por lo que me hizo. Señor, yo lo libero, yo decido liberarlo, Señor. Padre, yo decido sacarlo de esa cárcel, porque sé que si lo saco de esa cárcel, también yo me haré libre. También yo saldré de esa cárcel y tendré una vida tranquila. Señor, yo te pido que tú tengas compasión de esa persona que me hizo daño. Yo te pido que tú tengas misericordia y que tú hagas brillar sobre él tu rostro. Señor, encamínalo por tus sendas de justicia, de paz y de amor. Y libérame, Señor. Saca este dolor de mi vida, saca este dolor de mi mente y de mi corazón. Este dolor que se ha arraigado en lo más profundo de mi ser, sácalo, Señor. Hoy yo decido perdonar. Anulo todo dardo de Satanás. Anulo toda tristeza. Anulo todo dolor, toda amargura, todo enojo, toda ira. Yo lo anulo en el nombre de Jesús. Hoy renuncio al odio. Hoy renuncio al dolor. Renuncio a la tristeza. Señor, tal vez ese dolor, ese odio ha traído maldición sobre mi vida. Señor, yo rompo esa maldición en el nombre de Jesús. Yo te pido que tu precioso Espíritu Santo sea tratando mi vida, tratando mi mente, tratando mi corazón, limpiándome. Señor, hoy me sujeto a ti. Hoy me sujeto a ti, Señor. Hoy declaro que hay perdón para mi vida, Señor, porque he decidido perdonar. Porque decido perdonar, Señor. Tal vez en algún momento me voy a acordar de aquello que me hicieron, pero sé que ya no me va a doler, Padre. Señor, no quiero que hayan argumentos ante ti, delante de ti, que no me permitan estar en tu presencia. Señor, hoy clamo a ti y te pido que me laves con tu preciosa sangre, que purifiques mi vida, mi mente y mi corazón. Tú conoces lo más profundo de mi ser, Señor. Hoy decido, Señor, recibir tu perdón. Y hoy decido perdonar a aquella persona que me hizo daño. Yo la desato en el nombre de Jesús. Y desato mi vida en el nombre de Jesús. Espero que lo hayan podido hacer. Yo sé que es doloroso, yo sé que es duro. Pero si lo hiciste de corazón, créeme que va a haber una nueva vida para ti. Ya no andarás más en derrota. Ya no andarás más en tristeza. Ya no seguirás sufriendo por ese pasado, por eso oculto, por aquello que te hicieron daño. Ya podrás ser una persona nueva. Señor, yo te pido que tú desencadenes a cada persona que hoy ha decidido perdonar. Yo te pido que tú, Señor de los cielos, derrames tu gracia y tu poder y tu favor sobre estas personas. Tú conoces cada necesidad, Señor. Tal vez en algún momento algún familiar murió, Señor, algún hijo, un hermano, tal vez sus padres, algún amigo, la esposa, la novia, alguien, Señor,
que estaba muy cerca. Tal vez en algún momento alguno de ellos lo menospreciaron. Tal vez en algún momento alguno sintió dolor porque no lo tomaron en cuenta, no le daban el lugar que se merecen. Tal vez hay mujeres engañadas, Señor, maltratadas, violadas, abusadas. Señor, derrama perdón sobre sus vidas. Derrama perdón sobre sus corazones, Señor. Ayúdalas, Padre Santo, para que puedan perdonar y olvidar, Señor. Así como tú olvidas de que nos has perdonado, así como tú olvidas de que se te ha olvidado que ya nos perdonaste, Señor, asimismo haz que ese olvido llegue a nuestras vidas, Señor. Señor, cauteriza nuestro corazón dolido. Llénanos con tu gracia. Llénanos con tu fuerza, tu fortaleza y tu poder, Señor. Y que tus ángeles guerreros sean alrededor de nosotros. Y que tu Espíritu Santo sea sellando nuestro corazón, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Resplandece sobre cada persona, sobre cada radio escucha, sobre cada hermano que está, Señor, a través de esta emisora Luis Mega de Estéreo. Derrama tu gracia, tu fuego, tu poder, Señor. Consume toda obra satánica, Señor. Llévate todo dolor, toda tristeza, todo enojo, toda ira, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos fortaleza, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, espero que hayan decidido perdonar. Y si lo hicieron, para ustedes hoy comienza una nueva vida. Para ustedes hoy comienza un nuevo amanecer. Y la gloria del Señor estará sobre cada uno de vosotros, sobre cada uno de ustedes. Y el Señor les dará la salida en todos los problemas que tengan. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que el Señor haga resplandecer sobre ustedes su rostro y los atropelle con todas las bendiciones, los atropelle con toda su alegría y su felicidad. Dios los bendiga y hasta la próxima ocasión, hermanos.